Comed y bebed hasta que os parezca distinto el hilo blanco del negro en el alba. A continuación, ayunad completamente hasta la noche, prescribe el Corán. Ramadán, la dustez. Ramadán, la dulzura. Horas y horas de espera en contenida tensión hasta el difuso clamor de la ingestión colectiva. Ejercicio diario de la voluntad. Extinción pasajera de los sentidos. Mortificación diurna. Castigo solar, aguardando la emergencia del cuerno lunar o su diáfana plenitud nocturna. Ninguna ciudad como el Cairo para expresar sus cambios de ritmo cotidianos, sus valores de solidaridad social, su obediencia al precepto sagrado en el rigor y en la dicha. Noches de Ramadán en Han el Jalili, aledaños de la Gamá Hussein, barrios populosos de la Gran Medina, congregación insólita de fieles, devotos, noctámbulos, cofrades con su música y cantos, alborozo y piedad entremezclados hasta la dudosa claridad del día. El más conocido de los Arkan ed-Din, o 5 pilares del Islam, ha sido objeto desde hace siglos de especial curiosidad por parte de los viajeros y escritores occidentales. El ayuno de los musulmanes, explica Ali Bey, es el 4º precepto divino. Consiste en no comer, beber, fumar, ni aun oler los aromas o frutas, y observar perfecta continencia, desde el momento del fexer, antes de salir el sol, hasta que se pone, durante los 29 o 30 días del mes de Ramadán. Como no se recatan de señalar, los forasteros advierten que los musulmanes se someten a él sin pestañear, con una fe y voluntad que les llena de admiración y de envidia. A pesar de la dureza de su trabajo, dirá uno de ellos, bregan de la mañana a la noche sin absorber un trago de agua ni una bocanada de humo. A diferencia del catolicismo y sus confesiones, a quienes por dinero exime del ayuno, escribirá otro, el Islam iguala a ricos y pobres en el hambre y fortalece los sentimientos de identidad de los creyentes y de su pertenencia a una misma comunidad. La obligación de ayunar se extiende en efecto a todos los musulmanes mayores de edad, en pleno uso de razón y libres de impedimento y excusa. No abarca, por tanto, a los niños, dementes, enfermos, ancianos débiles, viajeros, mujeres embarazadas, ni a las que se hallan en periodo menstrual, ni de puerperio. La creencia popular, mantenida todavía en Europa, de que la referencia al hilo no es simbólica sino real, y la refutación de la misma, se remontan a la vida del profeta. En un aladice famoso, se cuenta que Sal Saad preguntó a Mohammed cuál era el significado de la aleya. El hilo blanco, respondió, es la blancura del alba. El hilo negro, la negror de la noche. En otras palabras, el ayuno ha de comenzar al despuntar la ceja blanquecina del alba, antes de que aparezca la rojez de la aurora, y concluir al extinguirse la luz vesperal, luego que el sol trasmonta. Sin embargo de ello, algunos beduinos y montañeses de zonas remotas y agrestes siguen la práctica ancestral de atarse 2 hilos a un dedo conforme a la letra del texto. El comienzo del mes sagrado debe fundarse en una visión directa del novilunio. Aunque el cálculo astronómico puede fijar el momento exacto del nuevo mes lunar, los jurisconsultos musulmanes no reconocían hasta fecha reciente su valor, sino a título indicativo. Lo esencial seguía siendo la visión ocular. Así, la noche 29ª del precedente mes de Sha'ban, observadores destacados en distintos puntos estratégicos de las principales ciudades del mundo islámico estaban al acecho del novilunio y corrían a comunicar su dictamen, ya por consenso, ya por el testimonio de algunos de ellos. Esto ocasionaba a veces confusiones y fenómenos de sugestión colectiva evocados por los cronistas árabes. Hoy día, los medios de información de masas
permiten difundir rápidamente la noticia en el ámbito estatal de los diversos países, si bien la diferente situación de los mismos en el meridiano terrestre determina que las fechas de comienzo y final del ayuno no coincidan entre estado y estado. Dado que el año lunar se compone solo de 354 días, la cronología musulmana cambia anualmente respecto a la cristiana. El Ramadán avanza 11 o 12 días y da la vuelta al año solar cada 31 o 32 años. Para apreciar el valor social del precepto de Ramadán, nada mejor que visitar una ciudad como El Cairo a lo largo del día y la noche, en sus horas somnolientas de inactividad forzada y de animación callejera y exuberancia. Las calles, habitualmente bulliciosas, se vacían poco a poco como si una amenaza nuclear o epidemia misteriosas hubieran puesto a sus habitantes en fuga. El tráfico endiablado amengua y los choferes conducen deprisa, ansiosos de llegar a sus casas. Durante un lapso se oye tan solo el rezo del Corán transmitido desde los altavoces a una ciudad aparentemente dormida. Los escasos peatones se apresuran con sus compras, mientras los dueños de cafés y figones de los barrios populares distribuyen platillos de dátiles y ensaladas sobre las mesas de los clientes a quienes la ruptura del ayuno pilla de viaje o lejos de sus domicilios. Son minutos de espera y ansiedad contenida, al acecho del altavoz de la aljama. Sir Richard Burton, el traductor de Las Mil y Una Noches, nos refiere así sus impresiones hace más de un siglo. La gente empieza a asomarse a ventanas y balcones para otear el instante de su liberación. Hay quienes rezan o pasan las cuentas de sus rosarios. Otros matan el tiempo reunidos o de visiteo. El cañón de la ciudadela retumba al fin y simultáneamente se difunde la dulce voz del almuédano con sus jaculatorias. Al-Iftar, Al-Iftar, clama el gentío, y una explosión de regocijo se extiende por la ciudad. Hoy, Hag Fatma, o la peregrina Fatma, como se designa familiarmente al cañón, no dispara ya desde la ciudadela, sino desde un campo de deportes vecino al macabro de Kite Bay. Pero sus efectos son asimismo milagrosos e instantáneos. A diferencia del Magreb, en donde los fieles suelen romper la abstinencia diurna con un desayuno ligero, los cairotas prefieren un menú más enjundioso y rico. Entremeses de ordinarios sabrosos, platos variados, infinidad de pasteles y dulces de leche en los que se reconoce fácilmente la huella de la exquisita comida turca. Mientras las familias aprovechan la ocasión para reunirse y charlar con sus vecinos y amigos entre bocado y bocado, los clientes de los figones cairotas de los alrededores de la Gamma Hussein ofrecen un cuadro más ajetreado y vivo. Parejas con su prole, soldados voraces, compadres que despachan velozmente las bebidas y manjares que les sirven los camareros en medio de una increíble confusión de voces, llamadas y risas. Una vez concluido el festín, los empleados retiran con igual celeridad las mesas invasoras del espacio público y devuelven este a la masa de peatones esperando la hora de la recena y repetición vertiginosa del rito. Al silencio y tensión de las últimas horas del día sucede una atmósfera de euforia y locuacidad. Las calles amodorradas se reaniman. Después de haber restaurado sus fuerzas, los comerciantes abren sus tiendas. El tráfico, pasajeramente fluido y fácil, deviene denso y anárquico. Las aceras son ocupadas por un ruidoso ejército peatonal, sin grados ni jerarquías, manifiestamente excitado y dichoso. Los cafés de Han el Jalili y los alrededores de la mezquita de Hussein se llenan de ociosos, paseantes, familias, apacibles fumadores de narguile. El humor festivo de la expansión nocturna compensa los rigores del día transcurrido y abre un paréntesis de alegría hasta el disparo de cañón del alba.
Las prácticas esenciales de Ramadán incluyen la intención expresa de cumplir con el deber religioso antes del inicio del mismo, la ausencia de toda ingestión en las horas de luz solar, la abstención durante estas de todo acto sexual, cualquier sustancia sólida o líquida que, pudiendo evitarse, llegue a la garganta, romperá el ayuno. La prohibición se extiende igualmente a la cópula en todas sus formas. Los versículos del libro referentes al tema autorizan en cambio la comida y bebida nocturnas y la visita a las mujeres en las horas comprendidas entre la anochecida y el alba. La tradición ha añadido a estas prácticas indispensables otras muchas avaladas por el consenso de los jurisconsultos. Guardar la lengua y miembros corporales limpios de toda acción pecaminosa. Observar escrupulosamente la azala. Leer o recitar el Corán. Realizar en los 10 últimos días del mes el itikaf o retiro espiritual. El incumplimiento del cuarto precepto divino por causas de orden impersonal o personal, y entre las últimas, de índole involuntaria, obliga a una renovación de la intención y el cumplimiento posterior del ayuno omitido. Cuando la ruptura es deliberada, impone además una alcafara o expiación establecida por un juez competente en materias religiosas conforme a su arbitrio. Durante Ramadán, los musulmanes piadosos acuden a las mezquitas a rezar las plegarias del mes sagrado después de la al-Isha u oración nocturna. Esas preces, especialmente largas y entrecortadas de pausas, comprenden en el rito chafai, predominante en Egipto, 20 arracas, después de las cuales los almocríes recitan versículos del Corán. Las mezquitas de El Cairo no son simples lugares de oración y retiro espiritual. Cumplen igualmente funciones de club social, escuela, sala de lectura, recreo o descanso. A diferencia de las iglesias, frecuentadas únicamente para las misas y rezos, albergan día y noche a una abigarrada multitud de fieles absortos en toda clase de ocupaciones. En el Azhar, Iyas ibn el-Asi, la aljama más antigua de África, situada junto a las ruinas de Fustat, grupos de niños siguen cursos de idiomas, matemáticas, geometría y gramática, enseñados gratuitamente por jóvenes piadosos. En el patio central, jarras de agua y rimeros de escudillas del iftar. Es el Maidad Rahman, o Mesa del Misericordioso, en la que, concluido la oración del crepúsculo, las mezquitas distribuyen alimentos a los menesterosos. La ceremonia, sencilla y digna, se repite en centenares de puntos de la capital. Emulando en solidaridad con las aljamas y oratorios, numerosos comerciantes y familias colocan sus propias mesas en las aceras o ponen vasijas y vasos a disposición de los sedientos. La índole social del ayuno robustece por otra parte los vínculos de solidaridad y conciencia identificatoria de los creyentes. Los preparativos de Ramadán, busca y condimentación de alimentos necesarios para el desayuno y azahar o recena, y sobre todo, sus cambios de ritmo, trastornan por completo los horarios y costumbres, tanto individuales como colectivos. Todo el mundo, incluidos los no musulmanes residentes o viajeros en el ámbito de Dar al-Islam, se ve afectado de un modo u otro por él. Cierre de restaurantes y cafés, modificación de jornadas laborales, diferentes horas de reposo y esparcimiento. Este ritmo igualitario, unificador, dislocado, aunan al burgués tangerino y al pescador javanés, al campesino egipcio y al empleado de oficina de Argel. 1.000 millones de musulmanes se sostienen y ayudan unos a otros con el ejemplo en las horas diurnas y comparten el alivio y solaz de las noches al absorber el primer tazón de harira o alumbrar el cigarrillo anhelado. Casi todos ellos han permanecido a la espera del disparo del cañón,
zurrido de la sirena o boletín informativo de la radio que anuncian la puesta de sol y la licitud del obelado. La ausencia de esta dimensión modélica, aglutinadora, otorga al ayuno de los musulmanes inmigrados en países no islámicos un suplemento de valor, un mérito casi heroico. Los obreros magrebíes o pakistaníes, obligados a sujetarse al ritmo agotador de las cadenas de montaje, en medio de la indiferencia o incomprensión de sus colegas y jefes, deben realizar un esfuerzo aislado difícil de soportar. El rostro de algunos de ellos, en los vagones de metro parisiense, cuando después de una larga jornada de trabajo y privaciones, se dirigen a sus modestas habitaciones con la bolsa cargada de bebidas y alimentos, refleja, a simple vista, su animoso cumplimiento del cuarto pilar del Islam. Por esta razón, muchos inmigrados escogen el mes de vacaciones anual en el que se reúnen con los suyos, precisamente en Ramadán. Mientras bastantes personas y familias burguesas occidentalizadas viajan del Magreb y Oriente Próximo a Europa a fin de escapar a la presión social o legal que les impone el ayuno, sus compatriotas de clase humilde efectúan el periplo inverso con objeto de reconfortarse y vivir los rigores y dulzuras del mes sagrado en un ambiente más arropado y cálido. La tradición religiosa islámica aconseja el retiro espiritual en las 9 últimas noches del mes sagrado. Los hombres devotos se abstienen entonces de todo contacto con sus mujeres y se recogen a orar y meditar en las mezquitas. Según consta en los manuscritos aljamiados, nuestros moriscos seguían dicha práctica y la denominaban novena. En algunas aljamas de El Cairo, como las de Hussein y Sayyida Sineb, la afluencia nocturna de fieles crea un extraordinario bullicio hasta la oración del alba. Al despertar el día, madrugadores apresurados y piadosos noctámbulos se desperdigan en dirección a sus domicilios y centros de trabajo por los 4 puntos cardinales de la capital. La oración del alba en la Gama Hussein aventaja a las demás en emoción y grandeza. Millares de fieles aguardan durante horas el comienzo de las preces en el interior del templo, mientras una marea humana pugna por entrar en este como atraída por el vórtice de un remolino. Menestrales humildes, campesinos de inmaculadas galavías, artesanos con el fervor pintado en sus rasgos, repiten las aleyas de la Fátiha. Muestran las palmas abiertas con ademán implorante. Las estregan con unción a sus mejillas. Elevan conmovidos los brazos hacia la divinidad protectora. Allahu Akbar. Obedientes a la voz del imán, se incorporan, inclinan, prosternan, ejecutan el suhud con la frente en tierra. Cumplen las arracas con sobrecogedora prontitud y energía. Allahu Akbar. Algunos rostros rudos aparecen surcados de lágrimas. Labios bellos, rotundos repiten con voz desgarradora la profesión de fe islámica.
Las últimas noches de Ramadán, el Cairo desborda de nocherniegos. Acomodados con sus teteras sin árgiles, en las improvisadas mesillas de las aceras laterales de la mezquita de Hussein, escuchan la música de los cafés, las loas populares en honor del profeta y del imán mártir. Asisten a los espectáculos culturales de El Guri, protagonizados por orquestas y cantores de diferentes lugares de Egipto, en medio de un público insomne y arrebatado. Se congregan bajo los toldos de tapices y alfombras multicolores a atender a una prédica religiosa o acompañar las jaculatorias y danzas extáticas de las principales cofradías sufíes, cuya cadena iniciática se remonta a veces hasta famosos santos del Sudán o Marruecos. Repetición incesante del nombre de Alá o grito de Al-Hay, con la misma recogida exaltación que sus hermanos de Tánger o Samarcanda. La oración especial para el profeta, al amanecer del día de ruptura del ayuno, convoca a decenas de millares de fieles en la inmensa plaza de Mustafa Mahmud. Ceremonia frecuentada por creyentes de todas las clases sociales, atrae especialmente a las élites religiosas urbanas ajenas a la efervescencia mística de las preces de Hussein y Sayyida Zineb. Los rezos, disciplinados y adustos, revelan una vivencia religiosa más íntima, menos espontánea y expansiva que las de las masas populares egipcias, víctimas de la marginación y los atropellos e injusticias de la modernidad. El día siguiente, el pueblo egipcio dará rienda suelta a su dicha.
y ningún forastero podrá sustraerse a ella. Felicidad compartida, inmediatamente contagiosa, que se propaga a quienes la observan y aureola a sus protagonistas de una delicada belleza moral. Conciencia de haber cumplido el cuarto precepto divino y conquistado su derecho a la alegría en un ambiente embebido de paz y benignidad.